Vamos directo al grano, porque las últimas horas en Barcelona han sido agitadas tras bastidores. Y tú, aficionado que vive y respira el día a día del club, sabes cuánto importa cada detalle en este momento de reconstrucción y decisiones importantes. Entre salidas inminentes, fichajes de impacto y cambios estratégicos, el panorama en el Camp Nou empieza a tomar una nueva forma. Clément Lenglet ha regresado a la ciudad catalana, pero el aficionado que esperaba verlo nuevamente con la camiseta azulgrana en el campo puede olvidarse de esa idea. El defensor francés llegó con un objetivo muy claro: resolver cuanto antes su salida definitiva del club. Tras un periodo positivo en el Atlético de Madrid, donde se ganó un lugar y la confianza de Diego Simeone, Lenglet está decidido a quedarse en la capital española. El motivo de la urgencia tiene nombre y fecha: el Mundial de Clubes de la FIFA, que tiene como inicio el 15 de junio. Lenglet quiere estar regularizado a tiempo para representar al Atlético en dicha competición. Su cesión termina oficialmente a finales de junio, y si la situación no se resuelve antes, podría quedarse fuera del torneo, algo que ni el jugador ni el club colchonero desean. Por eso, las conversaciones con la directiva deportiva del Barça han sido intensas en los últimos días. Todas las partes involucradas están dispuestas a cerrar el traspaso definitivo. El deseo de Simeone es mantenerlo como una pieza fija en la plantilla, especialmente tras una temporada en la que sumó casi 3.000 minutos en el campo, marcó 3 goles, dio 2 asistencias y estuvo presente en enfrentamientos clave, incluyendo partidos contra el Real Madrid en la Champions League y contra el propio Barça en la Liga. Para el Barcelona, la salida definitiva de Lenglet representa un alivio financiero considerable. Su contrato va hasta 2027 y el defensor está entre los jugadores con salarios más altos en la plantilla que ya no forman parte de los planes técnicos. Prescindir de él ahora implica recortar gastos y liberar espacio en la masa salarial, lo que encaja perfectamente con las exigencias del fair play financiero que llevan años afectando al club. Incluso si el Atlético no concreta la compra de inmediato y solo extiende su permanencia para el Mundial, el Barça quiere asegurar una compensación por los partidos adicionales. Sin embargo, todo indica que no habrá conflictos. Hay entendimiento entre las directivas y, sobre todo, la voluntad del jugador de quedarse donde se siente valorado y cómodo. Lenglet ya lo ha dejado claro: volver al Camp Nou no está en sus planes. En Madrid ha encontrado estabilidad, ritmo de juego y protagonismo. Se espera que en los próximos días se confirme su permanencia definitiva en el Atlético, sellando una etapa más de la reestructuración del plantel culé. Y la reestructuración no termina ahí. Mientras unos se despiden, otros se acercan. Y tal vez una de las llegadas más impactantes de la temporada esté a punto de concretarse. Hablamos de Marcus Rashford. El delantero inglés está muy cerca de vestir la camiseta del Barcelona. La información proviene directamente de una de las fuentes más confiables del mercado, Fabrizio Romano. Según él, el acuerdo entre el club catalán y el entorno del jugador ya está prácticamente cerrado. Rashford, quien tuvo una temporada destacada en el Aston Villa mientras estaba cedido por el Manchester United, llamó la atención por su velocidad, capacidad para romper líneas y versatilidad en el ataque. Hansi Flick, nuevo entrenador del Barça, fue quien dio el visto bueno definitivo. Necesitaba un jugador con ese perfil, un delantero que pudiera jugar tanto por las bandas como más centrado, con intensidad, capacidad de definición y lectura táctica refinada. El inglés, de apenas 26 años, es visto como el nombre ideal para dar una nueva cara al sector ofensivo blaugrana. Y más que eso, su llegada simboliza un paso audaz en el intento de recuperar la identidad competitiva del equipo. Las conversaciones se llevaron con discreción, especialmente por las limitaciones financieras del club, pero Rashford se mostró dispuesto a hacer concesiones. Redujo significativamente sus exigencias salariales para viabilizar el negocio. Su deseo de salir de Inglaterra y reiniciar su carrera en otro entorno pesó mucho en la balanza.
ve en el proyecto deportivo del Barça la oportunidad de retomar el protagonismo que tuvo en el United y que por muchas razones acabó perdiendo. La operación se realizará inicialmente como una cesión, con cláusulas variables según el rendimiento y las metas establecidas. Aún faltan detalles contractuales, pero dentro del club hay un sentimiento de optimismo. Rashford debería ser anunciado pronto como refuerzo para la temporada 2025. La afición está dividida. Algunos ven en el delantero una oportunidad real de reforzar el equipo con un nombre de peso y hambre de victoria. Otros, aún escépticos, recuerdan experiencias anteriores con jugadores que llegaron con mucha expectativa y no rindieron como se esperaba. Pero Rashford aún tiene mucho por demostrar. Y tal vez, con la camiseta del Barça, encuentre el ambiente necesario para florecer de una vez por todas. Y si en el ataque las novedades son importantes, en la portería las decisiones también agitan los bastidores. Tras meses de indecisión, finalmente se definió el futuro de Wojciech Szczęsny, el portero polaco de 34 años, que llegó inicialmente como sustituto temporal de Ter Stegen, terminó sorprendiendo a todos. Con actuaciones seguras, atajadas espectaculares y una postura firme en el campo, Szczęsny se ganó rápidamente la confianza del cuerpo técnico y de la afición. Su actuación contra el Benfica, en Lisboa, por la Champions, quedó en la memoria del aficionado como uno de los grandes momentos de la temporada. Iba a ser solo una solución temporal. Se convirtió en una pieza clave en la plantilla. A pesar de ello, su permanencia no estaba garantizada. Szczęsny, que ya había considerado retirarse, necesitó tiempo para reflexionar. Habló con su familia, pensó en su futuro, analizó el impacto del cambio de país y finalmente decidió comunicarle personalmente al técnico Hansi Flick. Se queda una temporada más. El nuevo vínculo tendrá validez por un año, con posibilidad de extensión por otro más, dependiendo del rendimiento y la voluntad de ambas partes al final del contrato. Una decisión que, de inmediato, impacta directamente en la plantilla. Iñaki Peña, hoy suplente inmediato, perdió espacio con la llegada de Szczęsny y a pesar de tener contrato hasta 2026, ya estudia la posibilidad de salir. El Celta es el único club que ha presentado una oferta concreta por él hasta ahora, pero el Barcelona no descarta negociarlo, siempre que la propuesta sea ventajosa. Mientras el presente está garantizado con Szczęsny, la directiva pone la mirada en el futuro. Joan García, portero del Espanyol de solo 24 años, es hoy una de las prioridades del área deportiva. Regularidad, personalidad y margen de crecimiento son atributos que llamaron la atención de los ojeadores del club. La propuesta formal ya fue enviada y García está evaluando los términos del contrato. La idea es ficharlo ahora y cederlo por una temporada, de forma que siga evolucionando sin presión, lejos de los focos del Camp Nou. Todo esto forma parte de un plan mayor: rejuvenecimiento de la plantilla, reducción de costes y preparación gradual de la próxima generación de titulares. Incluso, con Ter Stegen aún en la plantilla, el club ya contempla liberarlo al final de la temporada. Su salario elevado y la necesidad de oxigenar el grupo pesan en esta decisión. Desde 2014 en el club, el alemán es símbolo de una era, pero el fútbol exige ciclos, y tal vez el suyo esté llegando a su fin. Y hablando de ciclos, una noticia sorprendente llegó a los aficionados este viernes. Héctor Ford tuvo que someterse a una cirugía. El joven lateral, que venía sufriendo con problemas respiratorios y congestión nasal durante toda la temporada, finalmente decidió enfrentar el problema. La intervención médica fue realizada tras el cierre de las competiciones oficiales, lo que asegura que no perderá la pretemporada ni la gira de julio. Según el club, la recuperación llevará aproximadamente 4 semanas. El malestar respiratorio era recurrente y podría incluso haber afectado su rendimiento en el campo. Con la cirugía, se espera que el joven talento esté 100% físicamente para volver a luchar por un puesto en el primer equipo. Es el Barcelona moviéndose en varios frentes, tomando decisiones difíciles y planificando con inteligencia. En medio de despedidas, llegadas y cirugías,
el club parece más decidido que nunca a abrir un nuevo capítulo en su historia. Con todo esto en marcha, el aficionado comienza a darse cuenta de que el Barcelona vive un momento de transición más profundo de lo que se imaginaba. No se trata solo de cambiar piezas, sino de redefinir la esencia del plantel y de la forma en que el club se posiciona en el mercado. La llegada de Hansi Flick fue un detonante para ello. El entrenador alemán no llegó solo con nuevas ideas tácticas, sino con exigencias muy claras en cuanto a disciplina, estructura del plantel e intensidad. Quiere un equipo moderno, rápido, con capacidad de adaptación, algo que el Barça lleva años intentando recuperar. Es por eso que nombres como Rashford entran en la ecuación. Él representa no solo un refuerzo, sino un símbolo de este intento de rescate competitivo. Si Flick logra sacar lo mejor de él, puede tener en sus manos una de las piezas más imprevisibles y peligrosas del fútbol europeo. Por otro lado, jugadores como Lenglet, que ya no formaban parte de la columna vertebral del equipo, deben realmente buscar nuevos caminos. Y ese movimiento sirve como una alerta para otros futbolistas del plantel, que también viven en el limbo entre ser parte del proyecto o no. Volviendo al tema del arco, que sigue siendo una de las mayores discusiones internas del club, el caso de Ter Stegen continúa siendo delicado. A pesar de seguir siendo una referencia técnica y de liderazgo, el peso de su salario combinado con su reciente inestabilidad física lo pone bajo constante evaluación. Con la posible llegada de Joan García y Szczęsny, ya confirmado para la próxima temporada, el Barcelona puede finalmente ejecutar un plan que viene gestándose desde finales de 2023. Hacer una transición suave y bien planificada en la portería, algo que rara vez ocurre en los grandes clubes. Este movimiento también genera impactos en los bastidores. La presencia de jóvenes promesas en sectores clave del campo muestra que el club quiere reconstruir no solo con estrellas, sino también con una base sólida. Héctor Fort, por ejemplo, es una parte importante de ese plan. La cirugía respiratoria puede parecer un detalle menor, pero en el contexto de un jugador al inicio de su carrera, representa una actitud madura y necesaria para que esté en su mejor forma física en los momentos decisivos. La decisión de operarse solo después del final de la temporada indica responsabilidad con el colectivo, y eso se valora internamente. El Barcelona observa cada detalle, porque sabe que los errores del pasado costaron caro, tanto en lo deportivo como en lo financiero. La gestión actual, liderada por Deco en el departamento deportivo, intenta equilibrarse sobre una cuerda floja. Necesita reforzar el plantel, atender los pedidos de Flick, mantener la competitividad en las principales competiciones. Todo ello respetando los límites cada vez más estrictos del fair play financiero de la liga. El caso Rashford, una vez más, ilustra bien esa complejidad. Traer un nombre de ese calibre con un salario reducido y un contrato lleno de cláusulas de rendimiento es una solución inteligente, aunque arriesgada. Si el jugador rinde como se espera, el club habrá hecho uno de los mejores negocios de la década. Si no, una vez más, habrá depositado esperanzas en un proyecto inestable. Pero por ahora, el ambiente es de confianza. Rashford quiere demostrar su valía. El Barça quiere darle ese escenario. Y Flick quiere transformarlo en una pieza central del nuevo ataque catalán. Mientras tanto, en el departamento de salidas, otras decisiones siguen en curso. El caso de Iñaki Peña, por ejemplo, ya moviliza a agentes y representantes. El portero sabe que difícilmente tendrá oportunidades mientras Szczęsny y Ter Stegen estén en el plantel. Aunque su contrato siga vigente hasta 2026, ya ha manifestado interés en encontrar un nuevo destino. La propuesta del Celta sigue sobre la mesa, y el Barcelona estudia si vale la pena liberar al jugador ahora o mantenerlo como plan B hasta que la situación de Ter Stegen esté totalmente resuelta. Este tipo de decisiones puede parecer secundario, pero influye directamente en la estabilidad del plantel. Un grupo con exceso de jugadores insatisfechos es un terreno fértil para la desmotivación y los ruidos internos. Por eso, la directiva quiere resolver todas estas cuestiones incluso antes del inicio de la pretemporada, marcada para el 13 de julio, cuando los jugadores se reincorporan para los exámenes médicos y los primeros trabajos físicos.
Y vale recordar, la próxima temporada será la primera completa bajo el mando de Hansi Flick, y todo lo que más desea es un entorno donde pueda implementar su metodología sin distracciones. La llegada de refuerzos comprometidos, la salida de jugadores que no forman parte del nuevo plan y la recuperación física de jóvenes promesas forman parte del plan para que eso suceda. Además, hay una cuestión interna que empieza a ganar fuerza: la manera en que la afición va a reaccionar ante todos estos cambios. Si bien muchos clamaban por una reformulación radical, por otro lado siempre existe ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Jugadores como Ter Stegen tienen historia, tienen identificación, y cualquier decisión que involucre a este tipo de nombres debe ser bien comunicada, explicada y sobre todo respaldada por resultados en el campo. Esta será una temporada de prueba no solo para los jugadores, sino para toda la estructura del club. La llegada de Marcus Rashford, si se confirma, exigirá paciencia y confianza. La permanencia de Szczęsny muestra que la directiva está dispuesta a dar continuidad a proyectos que funcionan. La cirugía de Ford, aunque aislada, refuerza la seriedad con la que los atletas están tratando su evolución. Y en medio de todo esto, la novela que involucra a Joan García gana nuevos capítulos cada día. El joven arquero, que viene de una buena temporada en el Espanyol, ahora necesita tomar la decisión más importante de su carrera. Ir al Barcelona es un paso enorme, pero también conlleva el riesgo de quedarse en el banquillo durante mucho tiempo. Por eso, la idea del club de contratarlo y cederlo inicialmente se ve como la mejor solución posible. El objetivo está claro: garantizar que cuando llegue su momento, esté preparado para asumir un puesto tan codiciado como exigente. Al fin y al cabo, vestir la camiseta número 1 del Barça es cargar con una responsabilidad que pocos pueden soportar. Joan García, si acepta la propuesta, será más que una promesa. Será una inversión a mediano y largo plazo en una posición que desde hace años exige no solo técnica, sino frialdad, inteligencia y capacidad de soportar presión constante. El Barcelona, al apostar por él, demuestra que está pensando más allá de la próxima temporada. Está preparando el terreno para la próxima década. Y cuando observamos todo este escenario, nos damos cuenta de que cada pieza encaja en un rompecabezas que el club lleva tiempo intentando armar. Rashford, Lenglet, Szczęsny, Ter Stegen, Peña, Ford, Joan García, todos estos nombres forman parte de un proceso mayor. Un proceso que implica reconstruir, equilibrar y, por encima de todo, volver a soñar con conquistas reales y sostenibles. Tal vez el aficionado aún no lo vea todo con claridad, pero en los bastidores, los engranajes están girando a toda máquina, y aunque algunas decisiones parezcan duras, impopulares o arriesgadas, son ellas las que definirán si el Barcelona volverá a ser una potencia europea o solo un gigante atrapado en las glorias del pasado. Y ahora, con todo esto en mente, surge la pregunta inevitable: ¿estamos ante el renacimiento del Barça? ¿O será que aún faltan piezas en este tablero de ajedrez? La respuesta comenzará a dibujarse ya en las próximas semanas, cuando se oficialicen los anuncios, se reanuden los entrenamientos y la pretemporada nos dé el primer vistazo de lo que está por venir. Con todo esto en marcha, el aficionado empieza a darse cuenta de que el Barcelona vive un momento de transición más profundo de lo que se imaginaba. No se trata solo de cambiar piezas, sino de redefinir la esencia de la plantilla y la forma en que el club se posiciona en el mercado. La llegada de Hansi Flick fue un detonante para ello. El entrenador alemán no llegó solo con nuevas ideas tácticas, sino con exigencias muy claras en cuanto a disciplina, estructura del equipo e intensidad. Quiere un equipo moderno, rápido, con capacidad de adaptación, algo que el Barça lleva años intentando reencontrar. Es por este motivo que nombres como Rashford entran en la ecuación. Él representa no solo un refuerzo, sino un símbolo de este intento de rescate competitivo. Si Flick logra sacar lo mejor de él, puede tener en sus manos una de las piezas más imprevisibles y peligrosas del fútbol europeo. Por otro lado, jugadores como Lenglet, que ya no formaban parte de la columna vertebral del equipo, realmente necesitan buscar nuevos caminos.
Y este movimiento sirve como una advertencia para otros futbolistas de la plantilla que también viven en el limbo entre formar parte del proyecto o no. Volviendo al tema de la portería, que sigue siendo una de las mayores discusiones internas en el club, el caso de Ter Stegen continúa siendo delicado. A pesar de seguir siendo una referencia técnica y de liderazgo, el peso de su salario combinado con la reciente inestabilidad física lo coloca bajo evaluación constante. Con la posible llegada de Joan García y Szczęsny, ya confirmado para la próxima temporada, el Barcelona podría finalmente ejecutar un plan que se venía diseñando desde finales de 2023. Hacer una transición suave y bien planificada en la portería, algo que rara vez ocurre en los grandes clubes. Este movimiento también genera impactos en los bastidores. La presencia de jóvenes promesas en sectores clave del campo demuestra que el club quiere reconstruir no solo con estrellas, sino también con una base sólida. Héctor Ford, por ejemplo, es una parte importante de este plan. La cirugía respiratoria puede parecer un detalle menor, pero en el contexto de un jugador que inicia su carrera, representa una actitud madura y necesaria para que esté en su máximo nivel físico en los momentos decisivos. La decisión de operarse solo al final de la temporada indica responsabilidad con el colectivo, y eso es valorado internamente. El Barcelona observa cada detalle, pues sabe que los errores del pasado costaron caro, tanto en lo deportivo como en lo financiero. La gestión actual, liderada por Deco en el departamento deportivo, intenta mantenerse en equilibrio sobre una cuerda floja. Necesita reforzar la plantilla, atender a las peticiones de Flick, mantener la competitividad en las principales competiciones. Todo ello respetando los límites cada vez más estrictos del fair play financiero de la liga. El caso Rashford, una vez más, ilustra bien esta complejidad. Traer un nombre de este calibre con salario reducido y contrato lleno de cláusulas de rendimiento es una solución inteligente, aunque arriesgada. Si el jugador rinde como se espera, el club habrá hecho uno de los mejores negocios de la década. Si no, habrá vuelto a depositar esperanzas en un proyecto inestable. Pero por ahora, el clima es de confianza. Rashford quiere demostrar su valor. El Barça quiere darle ese escenario. Y Flick quiere convertirlo en una pieza central del nuevo ataque catalán. Mientras tanto, en el departamento de salidas, otras decisiones siguen en curso. El caso de Iñaki Peña, por ejemplo, ya moviliza a agentes y representantes. El portero sabe que difícilmente tendrá oportunidades mientras Szczęsny y Ter Stegen sigan en la plantilla. A pesar de tener contrato vigente hasta 2026, ya ha mostrado interés en encontrar un nuevo destino. La propuesta del Celta sigue sobre la mesa, y el Barcelona estudia si vale la pena liberar al jugador ahora o mantenerlo como plan B hasta que la situación de Ter Stegen esté completamente resuelta. Este tipo de decisiones puede parecer secundario, pero influye directamente en la estabilidad del equipo. Un grupo con exceso de jugadores insatisfechos es un campo fértil para la desmotivación y los conflictos internos. Por eso, la directiva quiere resolver todas estas cuestiones incluso antes del inicio de la pretemporada, marcada para el 13 de julio, cuando los jugadores se reincorporan para los exámenes médicos y los primeros trabajos físicos. Y vale la pena recordar, la próxima temporada será la primera completa bajo el mando de Hansi Flick, y todo lo que más desea es un ambiente donde pueda implementar su metodología sin distracciones. La llegada de refuerzos comprometidos, la salida de jugadores que no forman parte del nuevo plan y la recuperación física de jóvenes prometedores son parte del plan para que eso ocurra. Además, hay un asunto de bastidores que empieza a ganar fuerza: la manera en que la afición va a reaccionar a todos estos cambios. Si bien muchos clamaban por una reformulación radical, por otro lado siempre existe ese miedo a lo nuevo, a lo desconocido. Jugadores como Ter Stegen tienen historia, tienen identificación, y cualquier decisión que implique a este tipo de nombres necesita ser bien comunicada, explicada y, sobre todo, respaldada por resultados en el campo. Esta será una temporada de prueba no solo para los jugadores, sino para toda la estructura del club. La llegada de Marcus Rashford, si se confirma, exigirá paciencia y confianza.
La permanencia de Szczęsny muestra que la directiva está dispuesta a dar continuidad a proyectos que funcionan. La cirugía de Ford, aunque aislada, refuerza la seriedad con que los atletas están tratando su evolución. Y en medio de todo esto, la novela que envuelve a Joan García gana nuevos capítulos cada día. El joven arquero, que viene de una buena temporada con el Español, ahora necesita tomar la decisión más importante de su carrera. Ir al Barcelona es un paso enorme, pero también conlleva el riesgo de pasar mucho tiempo en el banquillo. Por eso, la idea del club de ficharlo y cederlo inicialmente se ve como la mejor solución posible. El objetivo está claro: garantizar que, cuando llegue su momento, esté listo para asumir un puesto tan codiciado como exigente. Al fin y al cabo, vestir la camiseta número 1 del Barça es cargar con una responsabilidad que pocos pueden soportar. Joan García, si acepta la propuesta, será más que una promesa. Será una inversión a medio y largo plazo en una posición que desde hace años exige no solo técnica, sino frialdad, inteligencia y capacidad para soportar presión constante. El Barcelona, al apostar por él, demuestra que está pensando más allá de la próxima temporada. Está preparando el terreno para la próxima década. Y cuando observamos todo este escenario, percibimos que cada pieza encaja en un rompecabezas que el club lleva tiempo intentando armar. Rashford, Lenglet, Szczęsny, Ter Stegen, Peña, Ford, Joan García, todos estos nombres forman parte de un proceso mayor. Un proceso que implica reconstruir, equilibrar y, sobre todo, volver a soñar con conquistas reales y sostenibles. Tal vez el aficionado aún no lo vea todo con claridad, pero en los bastidores, los engranajes están girando a toda máquina. Y aunque algunas decisiones parezcan duras, impopulares o arriesgadas, son ellas las que definirán si el Barcelona volverá a ser una potencia europea o solo otro gigante atrapado en las glorias del pasado. Y ahora, con todo esto en mente, surge la pregunta inevitable: ¿estamos ante el renacimiento del Barça? ¿O será que todavía faltan piezas en este tablero de ajedrez? La respuesta empezará a tomar forma ya en las próximas semanas, cuando se oficialicen los anuncios, se retomen los entrenamientos y la pretemporada nos dé el primer vistazo de lo que está por venir. Si llegaste hasta aquí, muchas gracias por acompañar esta cobertura completa sobre los bastidores del Barcelona. Estamos entrando en una nueva fase, llena de cambios, decisiones audaces y expectativas renovadas. Y todo esto, por supuesto, contigo siguiendo cada paso a nuestro lado. Si te gustó el contenido, no te olvides de dejar tu like. Eso ayuda muchísimo para que más aficionados apasionados como tú reciban este tipo de análisis. Y si aún no estás suscrito al canal, aprovecha ahora para suscribirte y activar la campanita. Así estarás al tanto de todas las novedades calientes del Barça, de primera mano. Aquí, la información viene con profundidad, responsabilidad y pasión por el fútbol. Hasta la próxima.